¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast del Café Filosófico. Para esta ocasión traemos un invitado muy especial aquí, el poeta Arturo Ordorica, el poeta cósmico. Y queremos pues hablar en este sentido pues un poquito de lo que hacemos, ¿no? En este caso lo que tú haces y nuestra perspectiva en general sobre lo que es a lo mejor la poesía, el arte, su influencia social, ¿por qué no? Tu inspiración y más que nada tu discurso en la poesía, ¿no? Es lo que nos llama mucho la atención. Y pues que nos comentes un poquito sobre tu obra, ¿no? No sé si quieras comenzar ahí diciendo algo, Alan. Bueno, te pongo un contexto, ¿no? Hace rato te comentaba que pues, el Café Filosófico es un evento que hacemos nosotros en vivo. Y pues iniciamos recientemente este proyecto de podcast, ¿no? Y durante los cafés en vivo pues hemos tocado todo tipo de temas, la neta, ¿no? Muy centrados a la filosofía, la cultura, el arte. Es como que mi enfoque más que nada. Y yo creo que por eso caes muy bien aquí, llegaste muy bien, o sea, para nuestro contenido. Y por lo general tocamos los temas, como te digo, hemos tocado el tema, por ejemplo, de qué es la filosofía, para qué sirve, ¿no? El arte, la guerra, el problema de la conciencia, como cosas muy específicas ahí relacionadas, por ejemplo, la estética, la ética. Son nuestros temas, ¿no? Por lo general, pero nos gusta también, obviamente, ampliarlos, ¿no? Que el Café Filosófico no sea un ejercicio como de divulgación académica, sino de divulgación así ya como muy, ¿cómo podríamos decirle? Informal, ¿no? Pero que sí se divulguen cosas y tratar de mandar un discurso en concreto, ¿no? A nuestros espectadores en este caso. Y en ese sentido nos hemos estado moviendo. También les comentaba en el pasado, en el Café Filosófico pasado que tuvimos allá, que fue presencial acá en la Casa de la Cultura, comentábamos un poco que pues nos gusta, digamos, movernos en ¿cómo decirlo? Mucho en el área de la cultura, la literatura y la filosofía, porque pensamos que hace muy buena mancuerna todo esto, y pensamos también de alguna manera que nos falta como hacer mucha comunidad, mucho conocimiento, mucha divulgación de la obra que hay aquí en México, que hay aquí en Sinaloa también, ¿por qué no? Y en ese sentido nos hemos estado moviendo. Y pues primero que nada quisiera que te presentaras un poco a la audiencia, qué nos quieres compartir sobre tu obra, qué cosas valen la pena, qué te resuena de lo que estamos diciendo. Ok, muy bien, Eric, gracias, Alan. Bueno, en principio fue mucha información, tengo que procesarla. En el principio te diría que pues, los temas que ustedes tratan aquí son para mí exquisitos. Me encanta hablar de estos temas con gente que estudia, que sabe, que se apasiona por ellos. En mi caso me considero un poco un outsider de todo por mi naturaleza con la que enfoco las cosas. Como un ejemplo, la filosofía. La manera en que yo me hice de la filosofía es al azar, brincando de aquí a allá, por gusto, por interés. Tuve algunas muy buenas clases, mi gran maestro Alejandro Morales, que murió, dirigiendo mi tesis. Y mi tesis es filosófica, bueno, fue un reporte de servicio social con un enfoque teórico sobre la alteridad, ¿no? El problema del otro. Y siempre me ha interesado esa parte de la empatía del otro y quién es uno con respecto a los demás, en fin, ¿no? Entonces le metí poderosa a la filosofía, a la sociología, a la antropología. Pero pues es parte de mi formación, yo estudié comunicación, pero justo como hablaba con unos compañeros de comunicación, unos colegas más jóvenes, no, se quejan mucho, no, ya abandoné la carrera, ya no me voy a dedicar a eso. Les digo, es que no entendieron, no, como que no se trata de radio, de medios, de reportear, eso o sea, era en los 80s. O sea, son más jóvenes que yo por 15 años, ¿eh? Y les dije, no, tienen que darse cuenta que esta carrera, la comunicación, el poder hacerte entender, el poder comprender, el poder organizar la información de manera que se pueda comprender, y ya llevado a otro nivel que pueda conmover, que pueda emocionar, que pueda mover, lo cual también es un poder muy, muy bravo, ¿no? Las palabras te facultan para el control mental de la sociedad. Entonces, no lo voy a hacer ahora, evidentemente, me lo prometí. Pero también, pues, para mí, ya donde yo entro en poder es en la mezcla de esta locura, esta rareza, el sentido del humor, combinado con un pensamiento muy profundo, ¿no? Lo de poeta cósmico, tal vez luego lo expliquemos. No es un juego, no es una mafufada, ¿no? Bueno, puede también serlo, obviamente, pero no lo es, o sea, es un sentido profundo. Hay atrás una cosmogonía, ¿no? Dice Dalí. O sea, trae una cosmogonía. Y cuando tú tienes cosmogonía, pues ya no puedes ser un tipo ordinario. Y como tal,
Y como outsider, pues siempre ni estoy en el mundo de los poetas, ni el de los filósofos, ni el de los músicos, ni el de los consultores, ni en el de los escritores de televisión, ni en el de cine. Y sin embargo estoy en todos. Claro. Entonces soy un hombre universal de la vieja era, ¿no? Del pasado, vamos a llamarlo, no del pasado ni del futuro, sino soy un ser humano universal que en cualquier época podría haberse sentado a dialogar con la gente, porque parte de comprender al otro antes que imponer su yo. Eso está chingón, ¿no? Yo creo que eso fue de alguna manera lo que han tratado de hacer con la carrera de comunicación, hacer una persona muy universal, ¿no? Que sepa un poco de diseño, que sepa de marketing, que sepa comunicar, como tú bien comentas. Es un humanista especialista, claro, en el discurso, en la palabra, en la manera en cómo reinventamos la realidad, la cómo nos explicamos el mundo, para definirlo, para nombrarlo. Y pues como poeta, estudiar comunicación, pues para mí fue una de mis grandes herramientas, no la única. Me dicen, ¿dónde estudiaste? Les digo, en la vida. También fui a la universidad, pero no estudié ahí. O sea, yo estudié en la vida, es parte de mis múltiples formaciones, ¿no? Sí, ¿no? Y la experiencia también te dota de otros elementos, obviamente, que no encuentras en la escuela ni de pedo, ¿no? Me llama la atención eso que dices, ¿no? Que ves de repente como que en algunos colegas como que un eclecticismo que se vuelve disfuncional profesionalmente hablando, ¿no? Que dicen, no, ya, yo abandoné esta carrera. Más que eclecticismo, una comprensión limitada de la carrera y sus horizontes. Bueno, ¿no? que fuera o sea, hacer la mediática. Exacto, si fueran eclécticos podrían haber asumido todo como poder, ¿no? Como si pero no, aquí lo están usando como... O sea, ven la carrera como una desventaja o como un tiempo perdido. Les digo, estamos en el siglo de la comunicación. ¿Cómo creen? Somos privilegiados como carrera porque nos tocó de pronto que el manantial de las posibilidades se volcó a nuestro favor. Sí. Y en vez de aprovecharlo, abjuramos de él porque queremos seguir en Televisa en 1991. No, ese mundo ya cambió, afortunadamente. Afortunadamente. Y entonces aquí estamos, tenemos en nuestras manos el futuro disruptivo que querramos tener. Y está en nuestro alcance. Hay que creer que es posible. Mucho de eso me resuena a mí también porque precisamente a mí también me han comentado mucho, ¿no? ¿Por qué filosofía? ¿Por qué estudiaste filosofía? ¿Por qué filósofo, no? Y pues puedo dar 1000 respuestas, ¿no? A final de cuentas, la mayoría son personales, no tanto profesionales, pero yo nunca me he sentido, digamos, limitado por mi carrera a ejercer un puesto ya, digamos, en un nivel profesional, en cualquier empresa, medio de comunicación. Tengo rato haciendo periodismo también, por eso también me resuena lo que estás diciendo. Y más allá de eso también, curiosamente la filosofía se puso de moda, ¿no? No sé si algunos, o te ha tocado ver, por ejemplo, en TikTok hay un montón de sí, compas claro, que hacen videos de estoicismo, es bien popular, Diógenes pues mira, como yo meme. no diría que se puso de moda, más bien que en los medios nuevos facultan el acceso a la gente que esté interesada en ese tema, multiplicado por todos los millones que somos, miles de millones, pues obviamente parece que se ponen de moda, pero no, todo está de moda hoy, porque todos los que tenemos acceso al teléfono podemos comunicar nuestro mundo y nuestra manera de relacionarnos. Es cierto. ¿no? Y hay comunidades, ya es cierto. Entonces, bueno, más bien son comunidades de intereses vivos. La filosofía siempre ha estado de moda. La poesía también. Lo que pasa es que ¿a qué le llamamos moda? Las masas. Pues el vino siempre ha estado de moda. El aceite de oliva ha estado de moda desde los griegos. O sea, no ha pasado. O sea, si vas ahorita a las ensaladas, ahí sigue. Las cucharas siguen de moda, ¿no? Entonces vamos a entender cuánto dura una moda. El boom de las cucharas. Sí, porque la cuchara fue una moda. Antes de que... Porque siempre he dicho, yo aspiro a ser como el inventor de la cuchara. O la inventora de la cuchara, quién sé yo. Es un invento que nadie sabe que lo hizo, pero acá todos los días lo usamos. No le damos las gracias porque decían, el buen inventor es aquel que hace creer que esto siempre estuvo aquí. Sí, cierto. Que normaliza lo extraordinario. Te vas a lo mejor yo decía por las redes, ¿no? Que de repente sí veo mucho contenido que antes no veía, que al contrario era como desprestigiada la filosofía también, como que te tratan un poquito así como que, pues este güey es filósofo, viene de cierto ambiente, ¿no? Yo creo que era peor antes, ¿no? Porque sí, luego cuando yo tenía tu edad, no sé, ¿cuántos tienes? Yo tengo 35. Ok. Bueno, entonces cuando empezaste a estudiar hace 15 años más o menos. En 2010 ya estaba más avanzado, ¿no? Pero imagínate que yo entré a la universidad en 96, güey. Y aún así ya estaba muy avanzado y todo, pero siempre asocian filosofía con los marihuanos, que sin oficio ni beneficio, que no se bañan.
Algo tienen de cierto, ¿no? Nos bañamos hoy, Erika. Sí, sí, claro. Nada, ¿no? Pero bueno, yo sí me bañé, Sí, ¿no? yo Porque sí, soy poeta, sí, claro. sí me bañé. Entonces, pero justamente, y hablando de filosofía, ciencia y todo esto, a donde quiero aterrizar esta bellísima reflexión inicial, es en que justamente yo al darme cuenta de los prejuicios que había contra los de mi clase, que son en este caso, pues yo antes que nada soy un poeta, porque poiesis, ¿no? Que les voy a decir, ¿no? Pues es la facultad, es el hacer, ¿no? El hacedor. Entonces, en principio, todo hacedor, todo aquel que hace es poeta, dijo Diótima en el diálogo con Sócrates. Y le dice, entonces, esperemos convenido, ¿no? por conveniencia, llamarle poeta, aquel que con su lira canta sus versos, ¿no? Ahí lo dicen, pueden checarlo. Platón, y si no, me quito la camisa y nos agarramos, ¿no? A golpes. Mejor no. Si no están de acuerdo, a donazos, ¿no? Los agarro a donazos. Entonces, pero justamente a lo que quería llegar es porque todo hacedor. Entonces yo les decía luego en las poesía, en los eventos de lectura de poesía, pues yo soy un show. Ahorita estoy tranquilo por la alergia que traigo, ¿no? Pero entonces me explayo, me siento, vibro, yo me puedo alocar, puedo vibrar, sí, y natural, no finjo. Sí. ¿Consideras que hay una parte como escénica dentro de la poesía? Más que escénica, yo llamaría de vital importancia de resonar. O sea, porque si estás en un elemento sagrado y catártico y climático, pues no puedes estar, te leo, caigo, lento. Ay, Sí, de hueva, o sea, ¿no? sí, Exacto. porque porque el milagro, entendí, está en el espectador, no en el que hace. O sea, el hacedor es solo un instrumento del arte cuyo valor es recibir la posibilidad de hacerlo y tocar esa sustancia sagrada. Pero el artefacto, el arte hecho, es de los demás, y ese es el que hace el milagro de la imaginación, el que provoca en el otro que algo que no existe, de quien no existe, en un lugar que no hay, que nunca pasó, sienta que se le va la vida en ese personaje, ¿no? O en ese poema, en eso. O sea, y claro, entonces para mí el milagro está en el otro. Por eso cuando yo me planteo crear un producto mediático, filosófico, imaginativo, musical, pues no pienso en mí, o sea, pienso en los demás. Y ya luego digo, bueno, pero tengo que ser también congruente con mi artista. Entonces, de lo que traigo adentro, ¿cómo hago que el milagro ocurra en ellos? Ok, es un performance, apropiarte de tu propia obra y llevarla a cabo. Sí, yo le llamaría más que performance, más bien una catarsis, una sugestión y una manera de asumir un personaje sagrado que te habita, que es tu poeta. Okay. Y esa voz de voces tiene que encontrar un espacio para resonar en tu alma profundamente. Si no lo ves así, porque escribes versos y leíste 1500 libros, no te hace poeta, porque el que es poeta hace. ¿Y qué hace? Hace en el otro el milagro de inspirarlo. Esto creo que lo dijo Paul Valéry, no me acuerdo si fue exactamente él, que dice, se detecta inmediatamente al poeta en el hecho de que convierte al otro en un inspirado. Okay. Si el poeta te inspira. Darte. Si no te inspira, Pues no es un inspira. poeta, es un escritor de versos, es un versificante genial. Los necesitamos para llenar anaqueles, donde después reposará el polvo y luego sobre ellos las donas, ¿no? Pero como artista, ¿qué es para ti la poesía? Como ya un poeta pues con bastante experiencia. Sí, o sea, partiendo de lo que decimos, ¿no? La poesía es, vamos a llamar, la facultad de crear que habita en mí. Ok. Entonces, por eso yo todo mi trabajo, todo lo que yo haga, o sea, si tengo que escribir una serie, pues es pan comido, porque el poeta crea un universo inexpugnable de difícil acceso para sí mismo, que conecta con un misterio. Y ya luego lo saca y lo acomoda y ya luego lo empieza a corregir el humano, que lo vuelve artefacto para que ya se entienda y se logre. Conectar con lo inconmensurable, ¿no? Exacto, sí. Y con el misterio. Entonces la poesía, ¿qué es? El vehículo para extraer del misterio lo inimaginable y poderlo traer al mundo material y provocar en los demás la inspiración. Sí, yo veo como que mucha banda a lo mejor no ve esa dimensión de lo poético.
Y realmente casi toda la construcción epistemológica viene de la poesía, viene de la literatura, pues. Los primeros textos que tenemos, ¿cuáles son? La Ilíada, la epopeya de Gilgamesh, todos están como a modo mítico poético, ¿no? Los cuentos de Canterbury, ¿no? Sí, o sea, completamente. El trasfondo de nuestro conocimiento de cómo interpretamos la realidad tiene ¿cómo se dice? Un origen literario, pues. De hecho, me lo dijo mi gran poética. Maestro de literatura, Frank Loveland, un tipazo. Y él nos decía, el amor no existe, es un invento de la literatura. No me digan eso, yo soy un romántico, vivo para el amor, ¿cómo que no? Me dijo, el amor no existe, es un invento de la literatura, yo no le podía dar crédito. Me dijo, a ver, pero ¿tú cómo te enteraste del amor? Me dijo. Buena pregunta, o sea, pues los libros, las telenovelas, los relatos, porque decía, el amor es un relato. Yo hice un experimento hace poco, en una reunión había muchas personas y les pregunté, cuéntenme, hay varias parejas, ¿no? Les dije, a ver, cuéntenme su historia de amor, vayan pasando, y me iban contando una, así, al final dije, entonces todos tienen una historia de amor. Sin esa no se podrían explicar su relación. O sea, entonces todo tiene un principio literario, es lo que entendí. Exacto. ¿Y qué significa? Que ustedes lo entienden perfecto, ¿no? Pero digamos hacia afuera, pensando en otras personas que a qué se refieren, ¿no? Otros lo entenderán bien. Pero es decir, que no puedes conceptualizar nada que perdure en la humanidad si no lo haces a través de un principio literario. Porque todo lo que somos y le llamamos realidad es un invento de la imaginación a través de los libros. Vivimos la realidad que inventaron los muertos y la inventaron desde los libros. Y desde ahí, de ese principio, pero a los libros no. Les explicaba que un videojuego antes que nada es un principio literario. No, los hacen los programadores. No. ¿Y de qué se tratan? Exacto. ¿Y quién va? ¿Y por qué crees en el monito? Hasta el más sencillo, hasta Mario. Hasta el Tetris o la serpiente es un principio literario, que es decir, vamos a fundar de qué va a pasar, de qué va a tratarse. Hay que hacer algo para que se trate de algo. Ese principio literario, si se comprende y se aplica a todo lo que hay, incluso para cocinar una receta, incluso para escribir una carta a tu amada, incluso para besar, incluso para cómo te vas a vestir. O sea, ¿a quién voy a interpretar? ¿Quién soy? ¿De qué me trato? ¿De qué se va a tratar la noche? ¿Qué voy a ofrecer a los demás? Y no hablo de una presentación, hablo de irme a tomar un café con mis compas. No, todo tiene que ser sobreelaborado y pensado. Obvio, no es así. Pero si hay un principio literario, es que quiero lograr de esta noche. Porque si lo haces así, a veces no todo es así, pero cuando lo haces, la aprehensión de la realidad, donde casi todo es falso, juega a tu favor. Es donde dicen que es el pensamiento mágico y que si decretas y que... Pues que no es así. Lo que pasa es que si tú enuncias en el mundo de la palabra lo que tú necesitas y quieres, obviamente es más factible que suceda. O sea, si yo no te digo, mi hermano, ¿me pasas una dona, por favor? No, la rosa, la que está y la blanca, ¿qué vas a hacer? Me la vas a pasar. O me dirás, tú alcanzas, pásatela tú. Que ya nos llevaría a otro punto, ¿no? Que es la guerra, ¿no? Pero realmente, si yo solo pienso ¿no? Pero si yo la pronuncio, ¿de quién es esta dona? No, cómetela. Gracias. A lo mejor si yo estoy muy vivo, ¿no? Y ¿qué es la dona, güey? Sí, no, o si yo acerco, ¿no? simplemente no la agarro, ¿no? Pero entonces lo que yo estoy entendiendo, como están ahí, deben ser para tomarse. No son escenografía, será para mí, será de alguien, ¿no? Entonces, como todo el tiempo, todo lo que nos rodea lo damos por sentado, dejamos de sorprendernos de lo extraordinario que es el mundo en el que vivimos, de sorprendentes invenciones, de tener el café en la tienda, de lo que les decía, el aceite de oliva, pues ahí sigue el vino, ahí sigue el contexto narrativo, la literatura, ahí sigue, seguimos en el trip greco-romano, seguimos en ¿de qué se tratan los periódicos? Pasillos del poder y deportes, o sea, el circo romano y el Senado. El viaje grecolatino nos tiene aún hipnotizados. La poesía es una palabra griega, filosofía de origen griego. ¿Quién la inventó? Entonces, el Estado, democracia, todos estos conceptos, ¿no? Que claro, en lo que se nos está yendo la vida. Entonces mi consejo es ahí donde yo puedo elevarme poéticamente y digo, ok, necesitamos un nuevo principio literario.
Necesitamos refundarnos literariamente como humanos si queremos cambiar al mundo desde la realidad, que es donde todo es falso, que es decir, producto de un principio literario que adoptamos como único. Pero salir de ahí, claro, es lo que mata a la gente. ¿Por qué? Y eso es una belleza que estudio muy a fondo, las ideas. O sea, el poder de las ideas, ¿no? Decía Víctor Hugo, no hay ejército, por grande y poderoso que sea, que pueda detener el avance de una idea cuyo tiempo ha llegado. O sea, las ideas son las que mueven el mundo, realmente, como dicen. Dice, ay, sí, todos tenemos ideas, lo importante es ejecutarlas. Bueno, quien dice eso no conoce el factor del principio literario, claro, como la semilla de la transformación de la realidad. Por eso entonces vuelvo a la parte donde yo digo, como que es para mí la poesía, la posibilidad sagrada de alterar la realidad solamente con enunciarla. Claro. Y entonces, ¿cómo lo hago yo? La mayoría de las personas se entrena para ver los defectos. Yo me entreno para ver las virtudes. De esa manera también me quedan claros los defectos. Pero yo entonces te puedo levantar tu espíritu. Puedo componer tu problema. Puedo ayudarte a resolver algo que no es resuelto en 2 años o en 15. Porque es parte de la labor poética, es transformar el alma de los demás a través de la palabra. Dices, no, como psicólogo, ¿no? Y digo, y me van a matar por esto, ¿no? Pero por si hay tanto que me matarían. Entonces, la poesía como factor sagrado de la palabra que transforma e inspira puede curar problemas imaginarios. Pues que la terapia no es otra cosa más que hablar. Exacto. Y llevar a la acción. ¿Y quién habla mejor en ese sentido que un poeta o una poeta? ¿Por qué? Pues porque su campo es la palabra. Pero también hay especialidad narrativa, pues. Sí, claro, pero la palabra, o sea, hablemos que la poética, que el cuento es solo una derivación moderna para llamarle una taxonomía para comodidad. Pero están unidas, o sea, no es que la prosa y la poesía, esas son modas conceptuales. Vamos a ir al punto más largo que puedan imaginar de nuestro contacto con el origen humano, cuando no existían los términos. O sea, antes de la imaginación como palabra, que es una palabra latina, imaginatio, o sea, si algo existía. O sea, la imaginación solo existió cuando llegó la palabra. Pero antes había lo que nos hacía transformar. Solo que le llamamos imaginación o creatividad o ingenio, que son las palabras del lenguaje divino, ¿no? De la creación, que son mis especialidades. Es lo que dice en el Génesis, ¿no? Las palabras que usan, los verbos que usa, curiosamente, ¿no? Son los verbos de la creación, porque es el lenguaje divino. Entonces, sí, claro. Al principio fue el verbo, la creación, pues porque la creatus es una palabra griega. O sea, pero antes de eso, también había humanos aquí sin seguro médico y sin plan de retiro y sin temu. O sea, llevamos acá cientos de miles de años en un proceso evolutivo de bestias mágicas que nos llamamos los humanos. De bestias mágicas. Somos bestias mágicas. Venos lo que hemos inventado. Podemos hablar por horas de algo que no existe, para que se transmita en un espectro que no podemos ver y sin embargo todos acceden. Fíjate que hace mucha falta, yo creo que ese discurso como que estás diciendo que reivindique mucho la palabra, ¿no? Porque sí. De repente yo pienso que también se ha banalizado mucho el poder de la palabra, ¿no? Sí, también creo que a veces sobreexalta. Por ejemplo, yo creo que la experiencia no puede ser escrita por la palabra. Yo puedo ser un experto en teoría del color y si nunca he visto un color, pues no tengo ni idea de los colores. O sea, sí, claro, tienes razón. Solo que lo que plantearía es como ese apotegma que has mencionado. Yo lo que alteraría es decir, miren, como bestias mágicas, nuestro proceso evolutivo, cognoscitivo y epistemológico está muy ligado a nuestra tradición cultural y a la región donde nazcas, en la gente con la que te rodeas, los temas de los que hablas, ¿no? Entonces me decían unas personas, no, los jóvenes de ahora no leen. A ver, los jóvenes
¿De qué edad? Los de ahora, o los de mi edad tampoco. O sea, yo me acuerdo en clase de literatura éramos 5 o 6 los que leíamos realmente. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Siempre se ha dicho. Siempre están valiendo mal a los jóvenes, por alguna razón. Y los decía, ustedes los jóvenes decían, a mí no me junten con esa chusma cuando yo era joven, ¿no? Yo no soy como ellos, no me unan. Y ahí te sientes mejor que ellos, no, tal vez peor, pero no como ellos. ¿En qué sentido? Pues en que tengo una sensibilidad, en que veo al otro como, o sea, que el contacto con el otro para mí es la mayor experiencia que hay en este mundo de valor. Me encanta comer, me encanta viajar, pero ¿a qué viajo? Para tomar una foto atrás de una pared de piedras antiguas que no sé ni de quién las puso ni por qué, pero pues están ahí y son el instagrameable. O sea, el estar con ustedes, el venir a un lugar como Mochis, abrir nuevos horizontes, ver otras personas, otras calles, otras maneras de pensar y encontrarme a personas como ustedes, exquisitos, filósofos, serios, entregados a lo suyo. No saben el poder que tienen. Porque, claro, aquí parece que están en contra o que no cabemos. Pero el mundo es la única experiencia que sí puedo comunicarte con palabras, mi querido Alan, es el mundo es gigante. Es un universo donde caben todos los tiempos del ser humano ahora mismo habitando. Está el más primitivo pasado conviviendo con el más ansioso futuro. Aquí, en este momento, mientras nos dormimos y despertamos en el ciclo orbital que nos hace creer que en el tiempo. Entonces, el mundo es gigante, decía Octavio Paz, eso me cambió mi manera de ver el mundo, decía, es su verso, el mundo tiene playas todavía y una barca allá te espera siempre. A mí me hizo vibrar. ¿Y saben qué? A mi edad actual era una profecía poética que sí me dio una epistemología para no cerrar jamás la puerta a que lo que yo sé del mundo es final. No, David Machín en el clavo también pienso, porque yo creo que es de las mejores críticas que se le hace, digamos, a lo epistemológico, que de alguna manera discrimina la cuestión de la creatividad, no todo en favor de las formas lógicas y argumentativas completamente, cuando, oye, no te puedes despegar de tu naturaleza de ser un ser imaginativo, al final de cuentas. Todos tenemos, como tú dices ahí... Eso es una categoría imaginaria. Exacto. O sea, la taxonomía de lo que quieras. Lo epistémico y todo eso es imaginario. Imaginario. Palabra. Es una palabra que relata un mundo inaprensible, inexpugnable e indescifrable, porque ¿qué es la epistemología? Y volvemos a Kant. Amén de la verdadera cosa que habla, que es el origen de la palabra, ¿no? O sea, la etimología es para mí superior a la filosofía. Porque la palabra surge en un contexto para explicar algo de la realidad que no existía. La filosofía ya juega con ello para conseguir becas, ¿no? Exacto. Pero la buena filosofía es entender la manera en que pensamos y cómo ese pensamiento altera el mundo en el que vivimos. Como tú dijiste, las ideas mueven el mundo. Fíjate que yo coincido mucho con eso que comentas, ¿no? De que el arte es importante hacerlo para los demás. Yo creo que el podcast también es para los demás, en el sentido de que, pues, ¿de qué me ha servido, digamos, empaparme, ¿no? de todo este saber de la filosofía si no lo comparto, ¿no? Si veo que en la realidad hace falta retomar de repente todas estas cosas, ¿no? Y que, como que es también para eso, ¿no? De repente me han llegado reclamos, ¿no? De que, güey, no te entiendo, bájale, o cosas así. Pero al final de cuentas es para los demás, pues no es tanto para mí, sino para divulgar cosas que yo creo pertinentes, ¿no? Y precisamente por esto que tú comentas, yo creo que las ideas mueven el mundo completamente, ¿no? Y casi todo, como dicen ahorita, casi todo es lore, ¿no? Todo es literatura, todo tiene un trasfondo, digamos, muy, como que todos estamos siguiendo un guión, ¿no? A final de cuentas, de lo que creemos y de lo que pensamos, ¿no? Hay una narrativa. Podríamos decirse que todos tenemos nuestra propia narrativa interior, ¿no? Que nos lleva a hacer las cosas. Absoluto. Como que por ahí lo voy entendiendo. Y ese es el gran poder. O sea, sí, y lo dijo García Márquez, pero nada más lo asumí de esta manera. Que decía, ¿no? En su De vivir para contarla, leí que decía algo así como, pues no importa, más de vivirla es tener el tiempo y la salud para contar la historia. Y que no había historia mala, sino mala manera de contar la historia. Dices, ay, cliché de taller, ¿no? Bueno, es real. O sea, y si tú te cuentas es como vas con alguien a conocer, a tomar un café con una morra que te gusta, no sé. ¿Y a qué te dedicas? Pues, ya ando, escribo.
¿A qué te dedicas? Bueno, mira, y entonces te sueltas, y cuando terminas, sigo sin entender a qué te dedicas, pero wow. Porque cómo explico que o sea, que eres desempleado. Bien, ¿no? Pero bueno, el punto, y siguiendo lo que dices, el conocimiento, no quedárselo, ¿no? Hay que compartirlo, pero el conocimiento es lo de menos, por eso entre comillas, por si me están nada más oyendo, aquí unas comillas en el aire. Porque lo importante no solo es el conocimiento que tú has aprendido, porque ahí está, ¿no? Están los libros, me lo decían mis maestros en la maestría en Inglaterra. Decían, a diferencia de las maestrías que se hacen en México, por ejemplo, ¿no? En Latinoamérica lo he visto mucho, que cada respiro, cada coma, debes de meter un autor que te sustente, ¿no? Tu punto. Allá decían todo lo contrario, o sea, para que vean cómo el ejercicio del pensamiento libre cambia la manera en que te relacionas tú, ¿no? con el mundo y con lo que aportas. Por eso los breakthroughs vienen de allá, porque ahí sí nos dejaban, de hecho nos incitaban, nos decían, no nos estén citando los libros, porque ya los leímos todos nosotros. Órale. Cuéntenos ustedes qué aportan nuevo a esta visión de las cosas. A partir de lo que hay, si quieren decir, pero no nos interesan las citas. Nos interesan qué piensas. Y bien diferente acá, ¿no? En filosofía, súper clavadotes con ese tema. Y te faltan citas, ¿no? Ya no me interesa qué piensas, cita. Oye, ¿y entonces para qué haces tu tesis? Para que te den un papel, para que luego te digan marihuana. Es muy largo el proceso, güey. Es un proceso muy cabrón, no lo vale. Pero si tú dices, ¿qué vale de ti, compa? No lo que has aprendido nada más, sino cómo ves el mundo y tu experiencia valiosa que nadie más tiene. Si eso le das una voz poderosa y te vuelves asertivo en la manera de comunicarte, ¿qué quiere decir? Que digas lo que hay que decir y no demás, que tengas tiempo, que entiendas la pausa dramática. O sea, hay que tener un histrión que nos justifique o un daimón. No hay que soltar nuestro daimón. Yo estoy bien de acuerdo con eso. Para que eso y sea real, lo que no estés fingiendo. Exacto. Yo, por ejemplo, coincido también mucho con lo que comentabas hace ratito, de que a ti te gusta pues provocar obviamente en la audiencia algo, ¿no? Que sientan lo que tú estás sintiendo quizás. Y yo creo que la filosofía es similar, ¿no? La filosofía tiene que tener un componente provocador. Háblese de Sócrates, que literal salía a provocar a la gente, a platicar con ellos. Háblese de Nietzsche, por supuesto, que es exageradamente provocador. Schopenhauer, pues tú menciónalo. A mí me parece que todos están provocando de perdida al filósofo al que le están replicando las cosas, ¿no? Porque es como un hilo, ¿no? Ahí. Pero eso es la historia de la filosofía y el mundillo literario filosófico. La filosofía para mí, obviamente, pues por eso me sacan de todos lados, ¿no? Porque yo digo estas cosas, pero no me importa, tampoco necesito pertenecer a un lugar donde no puedan romper los límites de su pensamiento, no es para mí. Entonces, una de mis principios que tengo respecto a la filosofía es que, o sea, ese es el ventaneando, ¿no? De la filosofía. Y sí, pues yo, ahora tú lo ves así, pues toma esto. Ajá. Ideas, ¿no? Ahora toma esto, Hegel. No, pues que Kant, no, y entonces eras tan grande como fuera tu destrucción del ídolo anterior, ¿no? Exacto. Y Wittgenstein mismo, o sea, es que cuando llega Wittgenstein ya te habla, o sea, ya te relaciona de otra manera con la manera de escribir, de pensar, de sentir. Ok. A mí Schopenhauer me fascina. Pues es un poeta, ¿no? Jugando, es un humorista. Exacto. O sea, hay que leerlos como libros. No como Biblias de vacas sagradas, sino de güeyes que iban, subían, bajaban, vendían. O sea, justo que tengo acá Dragon Ball, les decía hace rato, ¿no? Que vi eso. Me acuerdo que en una discusión les explicaba que Akira Toriyama al final era un escritor que quería vender su idea, ¿no? Lo ven como un dios. No, ¿cómo crees? Él lo hacía por otros motivos. Casi me sacrifican por decir que Akira Toriyama no era más que un creador de contenido, o un escritor, o un generador de mundos para vender. De mundos comerciales, que no está mal. Oye, está genial. Hemos tendido a llamar comercial y a llenar de etiquetas y ponernos límites. Y entonces, oye, los humanos pueden volar, sí, pero no. No, sí, regulemos la capacidad de volar. Todo está así como, oye, pero esto no puedes decir. Una vez un poeta, que no voy a decir su nombre, de allá en Puebla, bien mamón, así, muy, ¿cómo se llama? Tiene su pensión, ¿no? Y todo, es así, del gobierno por haber editado una revista.
Y dice, y no sé qué salió, a qué te dediques, ¿qué te estás dedicando ahora? Me pregunté. Le digo, yo vivo de mi imaginación. Qué peligroso es decir eso. Le digo, más peligroso es no vivir de mi imaginación. Entonces me arriesgo. Claro. Me arriesgo, o sea, igual la cago, igual hago tonterías, pero no me da miedo equivocarme, no me da miedo aceptar que me equivoqué ayer, no me da miedo buscar donde no he buscado, no me da miedo aceptar que todo lo que he vivido y pensado las últimas décadas de mi vida es solo un engaño más, porque finalmente al entender que todo es un principio literario, cómo yo me cuento el mundo para mí y cómo lo comparto, ahora bien, otra cosa es el legado y lo que haces por los demás. Yo fui educado por jesuitas, ¿no? Con los jesuitas. Parte de mi formación, soy ateo. No soy ateo, soy un libre pensador. Y con los jesuitas, pero una buena formación. No, de los cuya jesuitas. Palabra era a mí me parece que no tienen ser para los demás. Ese era como el lema, ¿no? Y en mi escuela, el Instituto Oriente, el lema es militia est vita, que yo siempre oí que lo traducían como la vida es lucha. Y yo decía, está así, ¿no? Pero yo ya estuve analizando la poética y dice, no. Militia est vita, es decir, luchar es vivir. ¿Y luchar qué significa? No bajar los brazos ante la posibilidad. Y esa posibilidad, esa tensión entre lo que es inimaginable y lo material, es labor de todos nosotros descubrir. Y por eso dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Pon tú que sí, les digo. Pero es mi labor poética descubrir que no es verdad. Y voy a buscarlo. Con permiso. Me pasa algo curioso ahí, de como a ti cuando están de Akira Toriyama, ¿no? Yo cuando hablo con poetas es de que suelo tener, algo de rechazo, porque para mí la poesía, la neta, no es nada trascendental ni nada del otro mundo. Para mí la poesía es ordenación de palabras y ya, pues, ya está ahí. Y el mundo, pues, de que, no, es que tienes que ver lo que hay más, no hay nada más allá, pues, el micrófono es el micrófono, la cámara es la cámara. Sí es cierto que creamos una narrativa, ¿no? De que el mundo funciona de tal manera y la madre, pero porque tenemos un acuerdo de que realmente a través de esta explicación podemos darle una forma a la experiencia que tenemos. Pero tú lo has dicho, el acuerdo es la magia. El acuerdo se hace poéticamente. Pero me parece que no tiene nada de mágico ni tan espectacular cuando revisamos nuestras necesidades. Lo que me parece espectacular es ahorita decías que la etimología te parecía más que la filosofía. Más importante. Más poderosa que la filosofía. Sí. Y me parece que no, porque también el punto aquí es que alguien en algún momento se quedó de que, tío, ¿cómo le digo esto? ¿Cómo le digo algo a otra persona? ¿Cómo hago llegar a una idea? Y para mí la filosofía es también una actitud, pues, y tuvo una actitud distinta. Totalmente. ¿Pero qué utilizó para materializar esa actitud? ¿Cómo la materializó? Capacidades humanas. ¿A través de qué? ¿Cómo que a través de la palabra? Pues hay una forma palabra, de dialéctica esa extraña. Palabra, su etimología, trae la magia. Para que tú al oírla la puedas explicar qué quise decirte. Es decir, que el artefacto material, en todo caso, pero invisible al mismo tiempo es la palabra. Y eso en sí mismo a mí ya me parece asombroso y milagroso, extraordinario. Sí. O sea, ahora lo que yo te diría, tampoco es un concurso de asombro. Sin embargo, la vida, cuando te sorprendes de eso, es mejor. Porque dices, claro, o sea, el micrófono es el micrófono, sí, pero ¿cómo llegó aquí? O sea, ahí es donde Spinoza me abrió el camino. Porque, o sea, Dios es inmanente al mundo. Y en cada objeto está la historia de la humanidad. Sí. Y entonces aquí está Dios. En cada aquí está átomo el hombre, estamos nosotros. Mujer, y el chango primero y el trilobite rebelde. Que a nivel científico es una aberración. Me acordé de Stanley Kubrick, ¿no? Con licencia poética. Pero, ¿cómo no sorprenderme de esto? De estar aquí, de viajar en un avión. Y yo para hablarles hoy tuve que atravesar el cielo y las nubes y la turbulencia y bajar 20,000 pies de altura para venir a hablarles. Si yo tomé un avión, salí a las 6, el vuelo bien. Yo no puedo vivir así. Porque no es así, porque venimos de las nubes. Y eso hace 100 años no era real, no existía. Y hace 200 menos, y hace 1800 tampoco. ¿Por qué carajos no nos asombramos, no? No normalicemos lo material
porque es un logro evolutivo y en cada objeto está la imaginación, el dolor, la trascendencia, la experimentación, los materiales, la química, la física, la ingeniería industrial, el pensamiento avanzado, la explotación laboral y todo lo que quieran aquí. O sea, solo hay que tomarle una pizca a la realidad y volverse locos. Ese soy yo, claro, ¿no? Sí. Pero entiendo perfectamente lo que dices. Me estaba acordando. Es que no digo que las cosas no sean acá sorprendentes ni nada, sino que la función de la poesía. ¿Qué pedo? ¿Estabas saludando aquí? La fusión de la poesía. Es que estabas así, yo me que pecó. La función de la poesía. La función de la poesía me parece que es eso, nada más ordena palabras de manera creativa, pues. Y sí, pero esa es cierto la sintaxis, no la poesía. ¿Cómo? O sea, no confundamos. Tú estás hablando que la poesía es una ordenación de palabras. Me parece una ordenación funcional. La sintaxis es quien se encarga de ordenar. Sí, la pero poesía es creación. La poesía es creación que si tú creativa, llamas ordenación de palabras simple, una ordenación creativa de palabras. Pero, a ver, excelente. Amo gente como tú, porque es donde uno puede especificar. Porque el lenguaje es súper preciso. Dicen los números. Yo creo lo contrario también ese aspecto. 1 por 2. No, les digo, si tú alteras en el lenguaje el orden o el tono, ya cambia el sentido. Si eso no es complejidad, 2 por 1, 2. 1 por 2, 2. Ok, sí, ordenado, listo. Es claro, un espejo, es simétrico, perfecto. Pero el lenguaje es más preciso, más sutil, más profundo, porque la palabra infinito, que tiene unas cuantas letras, contiene el misterio de lo que no comprendemos de lo que hay allá. O sea, entonces no puede ser simple un contenido tan profundo de cosas que no sabemos ni qué. O sea, ¿cómo puedes explicar que la palabra infinito quepa el infinito, pero a la vez esté contenida en un libro que tiene a la vez 20 veces la palabra infinito? ¡Wow! O sea, cuando yo tienes conciencia de ese caldero, no, la creación se convierte en otra cosa. Entonces lo que yo digo, no, más que querer decirte, no, esto es así o no, lo que yo creo que el glitch que veo en tu manera de pensar esto es que tú le estás llamando a la ordenación de palabras, o sea, le estás volviendo un instrumento lingüístico, no una manera de pensar el mundo a través de la palabra y la relación imposible de las cosas que la habitan. Porque justamente la licencia poética es trascender el pensamiento normal para recrear cosas imposibles. Entonces, oye esto, volar es una licencia poética, no es un logro científico, es una licencia poética, es un logro imaginativo. Lo hicimos posible. Y luego nos lo explicó la ciencia, que decía, no, ahí está, el avión vuela y cada vez más rápido. Sí, pero ya son iteraciones científicas. Ok, pero volar... Esa es una aventura poética ya comprendo un poco. y literaria. Sí. Entonces, lo que yo les digo en este sentido, que les invito a pensar la poesía de otra forma. Se están quedando en la forma, se están quedando en la parte de taxonómica de las cosas. Aquí la poesía, aquí la filosofía. No, todo está ahí, flotando, candente, al servicio de nuestro poder creador y transformador. Y lo que tú hagas con eso para alterar la realidad, tanto para ti mismo en tu día a día como para quienes te rodean, y hagas el mundo, digamos, vamos a llamarle, que hagas que el mundo de los demás se enriquezca a través de tu existencia, no lo vas a lograr si no lo haces a través de la creación poética, aunque no lo entiendas como tal. Es decir, que te atrevas a pensar que hay otra manera de decir, sentir y mirar el mundo. Más que racional. Ahí mencionas algo muy interesante que es de mis principales críticas a toda la hermenéutica y la poética. Tú dices, aunque no lo concibas así, porque el mundo es simbólico, entonces perfectamente puedo no concebirlo así bajo tu concepción, entonces todo es como tú quieras. Y es el problema de la hermenéutica, que el mundo es como tú quieres porque tú lo interpretas y entonces no estás describiendo nada y te pierdes entre conceptos que pueden significar lo que sea. O conceptos que pueden significar cosas fijas, pero que te sirven para lo mismo a la hora de comer y cagar. Pero si no llegamos a un acuerdo intersubjetivo que nos lleva a la fenomenología, cuando menos intersubjetiva, ya si no quieres apelar a lo subjetivo, pero te pierdes una hermenéutica que, pues la neta, te lleva a un desorden en el que no puedes creer justamente el milagro de volar, si lo quieres ver de una manera más bonita, que realmente pues un chingo de fierros ahí juntos. Pero al contrario, o sea, justo es eso, o sea, del desorden, la creación crea el orden. De los materiales sueltos, un avión. Sí, lo que voy es que pero lo que voy a esa discusión que tú planteas es académica.
me parece genial y podemos pasar horas conceptualizando académicamente, no que esté mal, pero yo te estoy hablando de la vida real en el mar, mientras camino, mientras ¿La poesía como una pulsión vital o algo así? ¿O? Vamos a quitarle la etiqueta de poesía. Ok. El contarte el mundo de una manera que te permita aportarle a los demás, aprender siempre y exigirte un rigor ético y estético a la hora de hablar y compartir. Una comunicación que realmente trascienda. Es lo que te iba a decir. Y fíjate. profundice en los demás tu propia manera de verlo, sin que eso significa que tengas razón. Hay una ética implicada, ¿no? En lo que tú consideras como estético, es lo que estoy cachando. Claro, es la alteridad, ¿no? O sea, okay. que el otro está ahí. Y lo hermoso es la mayéutica. No, me gusta más que la dialéctica porque es el diálogo para llegar a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Irnos de aquí, los tres y quienes nos están escuchando, con una reflexión de, oye, a ver si... A ver, ¿cómo estuvo el pedo? Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Claro, no tengo nosotros. una tienda, no vendo el curso. No me importa. Pero lo que sí es que yo no voy a permitir jamás, cuando yo pueda hablar, no contar la extraordinaria manera de sentir y vivir el mundo que un poeta profundo tiene cuando comprende que la palabra es un elemento inexplicable del milagro humano único, que convierte lo que no es en algo que existe, que inventa el amor por el cual te matas. O sea, que nos convierte el mundo real en imaginario. Y esa es el gran poder que tenemos hoy, que el mundo es lo que querramos pensar y transformar a partir de la palabra, la idea y la materialización de esa idea, como el inventor de la cuchara o la inventora de la cuchara, que se le hizo cansado llevarse la sopa con las manos a la boca y nos cambió la civilización para siempre. Yo quiero un caldito de pollo, estoy bien crudo, gracias a quien inventó la cuchara. Ya el caldo de pollo y al que mató al primer pollo y se le cayó al agua por accidente, que es todo casi un accidente, ¿no? Entonces, atrevámonos al accidente. Ese es mi punto. No se casen con los conceptos. Son triquiñuelas del lenguaje que es tan profundo que nos hace creer que los conceptos existen. Y mira, porque mañana en 1000 años, estos conceptos que nos agobian como el ombligo de Adán, no importarán ya, sino cómo los que están ahí se sienten y habitan y quieren contar su propia historia, como ustedes, como yo, como quienes están como allá. La tabaquería de Pessoa, de que habitarán otras personas y este lenguaje habrá desaparecido y este cartel también, y luego hablar a otras personas con otro lenguaje, en otras cosas parecidas a carteles. Y Pessoa, que es como una de mis inspiraciones, ¿no? porque él se convirtió en muchos poetas para poder alterar su manera de comprender el mundo y narrar otra perspectiva. Oye, y él tampoco poética. era poeta realmente, así en el sentido como académico, tengo entendido que se dedicaba al correo, ¿no? Pues es que al contrario, te diría, ningún académico es poeta verdadero. Qué curioso. No nos lo roben, porque los académicos de la poesía nos estudian, a los que nos dedicamos a experimentar la vida sin miedo. Y de esa ausencia de miedo y de ese error pertinaz nacen las tesis que luego despotrican o encumbran a los creadores, que también no les importan. Y como bien dijo tampoco Antonio Gala, uno de mis poetas consentidos, dice, le preguntan, ¿y usted no quiere trascender literariamente? Dice, sí, claro, el trascender. ¿Qué significa eso? Y le dice, pues como Cervantes, ahora, ¿no? Se habla de él. Dice, sí, Cervantes debe estar muy contento de eso, ¿no? O sea, Cervantes quería pagar sus cuentas, quería vivir, quería escribir, quería contar su historia, tenía cosas en su mente. Trascendió su historia más bufa, no su historia más profunda. Como creador tú no puedes controlar eso. Solo puedes crear y equivocarte y y pasar la vida, lo que dure. No nos creamos tan eternos, pero hay que ser divinos. Y nuestra divinidad es el instante. Y lo dijo nuestro gran y querido San Agustín. Odiernus tus eternitas. Tu eternidad es el hoy. Entonces, hoy hemos sido eternos. Y esta plática nos cargó de divinidad. Y eso es lo que hace un poeta verdadero,
cuando le abren un micrófono y no dice, oye, yo, no, claro que me llevo lo tuyo, pero entiendo por lo que estás pasando porque yo ya estuve ahí. Pero es la cárcel conceptual. ¿Sí? Una vez que piensas conceptualmente, ahora vamos a analizarlo detectivescamente. Y eso se lo aprendí a mi maestro de filosofía, de los maestros de la sospecha, ¿no? Si los han oído hablar, ¿no? Sí, Kant, Marx, Nietzsche, Marx, Nietzsche, y Freud, ¿no? Los maestros de la sospecha. Entonces, lo que aprendí, ¿no? Es sospechen. Sí, es muy de ustedes Nietzsche, de ustedes mismos aquí. Sí. O sea, de esta idea. Hay que sospechar. Pues no es de Nietzsche, te diría, mira, es mi intuición poética sabiendo que una vez que aceptas, que sospechas de todo, puedes recrear cuantas veces quieras el mundo. ¿Qué logras con eso? Abrirle espacio a las ideas nuevas. ¿Y adquirir certezas quizás en el transcurso? ¿O tú dirás que no? No, certezas no, porque la certeza solo es parcial. Yo siguiendo como el hilo cartesiano, ¿no? Que también dice lo mismo. Que no está mal. Nuevamente volvemos a la imposibilidad de esa afirmación. Es el principio de la duda metódica, ¿no? O sea, eso ya nos lo dieron. Entonces, estudiemos eso, pero no lo estudiemos. Usémoslo a la hora de ir a comprar tortillas. Usémoslo a la hora de hablarle a nuestra morra. Usémoslo para buscar trabajo. Usémoslo en una negociación de nuestro sueldo. Porque ahí no usamos todo esto, nada más lo dejamos para cuando estamos en la peda hablando de filosofía. o en la tesis, ¿no? Para justificar que él pensó y que, como les dije, allá en Inglaterra no les importa. Por eso todos los teóricos son extranjeros, porque aquí no nos dejan pensar y cuando nos salimos tantito, me sacrifican y me matan. Y en Inglaterra sacaba las mejores calificaciones sin estudiar profundamente. ¿Sabes por qué? Porque me atreví a contar mi historia con mis palabras poéticas en el idioma de Shakespeare. Y empecé a escribir poéticamente. En inglés pues sí, obvio, sí. Entonces también... Of course. I was writing for the university. Entonces, ahora nos está bien cabrón dominar, porque son dos maneras de pensar completamente distintas. Pero justo el inglés es bellísimo para expresar el pensamiento. Sí. Porque tiene una capacidad entre la alegría latina y la rudeza alemana, ¿no? Es como de la construcción de palabras. Sintáctico, reflexivo, no creo que... No me acuerdo la categoría, pues ahí que tiene lingüísticamente. Y que a nivel poético es muy directo y está invertido, sí. ¿No? Porque tú dices the Red House, la roja casa, ¿no? Entonces, fíjense esta belleza que les voy a decir. Sí, the Red House, la roja casa. Tú primero, al decir la roja casa, lo primero que viene a tu imaginación con lo que recreas conceptualmente ese misterio del lenguaje y la palabra que toma forma dentro, primero es rojo y luego es casa. Cuando decimos la casa roja, primero es casa y luego es roja. Es decir, primero es una forma concreta y luego el color. En el otro, primero es un abstracto mundo total y luego de ahí sale una casa. Ese simple hecho, paralelismo de cómo me planteo de Red House o la casa roja, ya nos cambia la manera en que nos relacionamos con el rojo, con la casa y con lo que la habita alrededor. Sí. Ahora imagínense cuando entramos a los conceptos. Entonces ya como idea cerradora de esto y que quiero dejarles, ¿no? Lo único es que, por piedad, encuentren su voz, encuentren su pensamiento. Usen todo esto, nútranse, pero atrévanse a fallar, atrévanse a provocar, atrévanse a polarizar. En un podcast, en un foro, que me invitan a un foro y yo digo lo que pienso y me sacrifican. Entonces es muy fácil, ahí te das cuenta de que la más peligroso de esta época es que no nos atrevemos a pensar diferente y que en cuanto oímos a alguien que nos sacude esa certeza o que piense diferente de nosotros, inmediatamente lo atacamos. Un ejemplo, si yo les digo, Milei me parece un tipo brillante en esto y aquello, ¡oh, derechista, somos facho, qué maldito! O sea, ya te matan. Sí, tendemos mucho de ese. Oye, pero vamos a analizar con más profundidad, güey. Parecemos novatos. Está bien, es un loco. Oye, es un loco, no es una categoría inteligente, güey. Por eso los chinos nos dan 7 vueltas. Porque no se plantean, López Obrador es un loco. Estudian datos, ven, filosofan, piensan. O sea, no podemos quedarnos con esas someras interpretaciones de la realidad y que por eso todos suenan igual, ¿no? O a la mierda, si a ti te cae bien Milei, dilo. Y si no les cae bien a los demás, o dice, ahora me van a atacar por ser de Milei, bueno, pues hablemos, yo no digo que me cae bien o mal, o sea, si se trata de que te cae bien o mal, estamos en una categoría del discurso y del diálogo muy baja y no me interesa, o sea, ni les voy a contestar.
Claro. Porque no me interesa me gusta dialogar con gente como ustedes. Y lo único que yo les digo es, diferente a ustedes, que me pasó en la juventud a lo de ahora, la experiencia que me cambió, siempre la tuve. Yo siempre he sido rebelde. A mí siempre me quedaron guangas las categorías. Pero cuando estás embriagándote de toda la teoría del mundo, cuando son brillantes como ustedes, gente pensante, filosófica, clavada, que les gusta entender y pensar, pues obviamente que te vuelves loco. Solo tengan cuidado de no perder su voz en el camino, que es lo que le pasa a la mayoría. Y de no quedarnos locos, ¿no? Y no, locos ya estamos, ¿no? Pero bueno, porque por eso la mayoría de nuestros académicos latinoamericanos, son poco conocidos, porque no nos atrevemos. O sea, por ejemplo, Maturana en Chile, ¿no? Humberto Maturana yo sí lo leí en filosofía de la biología. A pensar distinto. La autopoiesis, ¿no? Exactamente. Sí, no, se atrevió a pensar distinto y por eso se volvió importante. Y le salió. Lo estudiaban en Inglaterra. Sí, no, Maturana. Y no sé Maturana es grande. Es grande. ¿Por qué? Porque pensó como nadie había pensado. O sea, en un mundo donde no te lo permiten. Y no me acuerdo quién lo decía, unos argentinos lo oí en una discusión o en un libro lo leí. Voy a inventar todo, pero decía, se cuenta que en la provincia de Salta le decía el director de la primaria a otro, oye, ¿qué hubiera sido de Beethoven si hubiera nacido aquí? Pues dice, no hubiera pasado del maestro de música de la primaria. Sí, pasa mucho eso. Me estaba acordando de un tuit de no tan relacionado, pero se me hace chistoso, ¿no? Ahí de que pues un güey puso ahí un tuit y como que escribió una palabra mal. Y un güey le replicó, oye, esa palabra no existe, no inventes palabras. Y le respondió este güey muy sabiamente a mi gusto, todas las palabras son inventadas, no chingues. O sea, sí, exacto. Me entendiste bien, pues aparte. Exacto. Sústricamente lo digo. Sí, también me acuerdo mucho, por ejemplo, ahí en la universidad hice un ensayo breve, ¿no? Sobre esta cuestión de las palabras y me tocó, por ejemplo... Se me hizo bien particular, fue como muy intuitivo, ni siquiera chequé casi diccionario ni nada y por eso me estoy acordando de la palabra humildad y humillar. Dije, ¿por qué se parecen? Y curiosamente fui ahí a lo muy etimológico y vienen de humus antes, nomás que cómo cambia el rollo de humillar es echarte tierra, ¿no? Exacto. Y humildad es estar con los pies en la tierra, fíjate, todo lo que cambia. Fíjate, qué bueno que lo mencionas, cabrón, porque esa es una de mis palabras favoritas. Humildad y humillar, ¿no? Humus, justo. Qué tierra, belleza. Está bien chido. Porque la mayoría de la persona cuando dice soy humilde cree que es agachar la cabeza. Porque han hecho creer que humildad es ser servil. Uh-huh. No, eso es ser servil. Por eso es la importancia de la etimología. Es como tener los pies humildad, en la tierra más bien, ¿no? ¿Y cómo lo interpreto yo? Fíjate, humus, tierra. Humilde es soy de tierra. Y como soy de tierra, valgo tanto como la tierra. Es decir, nada y todo, porque de la tierra es el alimento y la vida. Y es el proceso natural. Ser parte de la tierra es dar vida y también desaparecer. Entonces, cuando tú ya entras a ese concepto, claro que dices, soy una persona humilde, ¿tú qué vas a ser humilde? Pues tal vez no soy sencillo, pero sí soy humilde porque acepto el olvido, acepto que nadie me conozca, acepto que nadie me lea y no me importa un pito, porque yo no escribo para eso. Yo escribo para explicarme, para alterar y provocar a los demás a inspirar. Y lo hago afuera, lo hago en el libro, lo hago cantando, lo hago donde me pongan. Porque es mi propósito que yo me di a mi vida. Vamos a ser predicadores de la imaginación, vamos a ser descubridores de la belleza, vamos a ser fomentadores de la libertad y vamos a hacer poesía, es decir, creación viva. Y donde tú te pares, tu palabra no debe parecerse a la de nadie, tu sentir no debe ser el de nadie. Y cuando te pares, la gente debe saber quién eres y por qué, porque tu misión es comunicar y tu palabra es la herramienta. Y tu inspiración, el fuego que va a lanzar ese dragón potente de tu lengua. Entonces, claro, completamente. Yo ya no me siento a platicar. Uh-huh. También puedo, como estuvimos platicando abajo, ¿no? De cuates, claro. Pero cuando yo entro en mi... es donde, y no siempre lo logro, pero he encontrado métodos para crear. De hecho, bueno, tengo un proyecto que se llama The 10 Books Project, que consistió en escribir, publicar 10 libros en un año. Cabrón, está bien cabrón.
De hecho, también aprovecha ahí para hacer el comercial a los que no te han leído. Si, igual ahí te ponemos, si nos pasas, obviamente, ahí si tienes, no sé, en Kindle o en Amazon los libros. Sí, bueno, toda mi obra, por una gran parte de mi obra está en Amazon, en Kindle. Ahí lo vamos a poner abajo en la descripción. Y hay poesía, hay teatro, hay aforismo, hay microhistoria, hay narrativa, hay cuentos, ¿no? De hecho, hay un libro que se llama Oscura Pandemia, que escribí en 2017, o sea, ya andaba profético. Te voy a decir algo que va a parecer petulante y mamón, y tal vez lo sea, pero no lo digo así. Ya se lo comen, ¿no? Pues yo siempre he estado, me considero que he estado adelante de la época. Entonces, mi primer podcast yo lo hice en 2005, ¿no? Hace 20 años hice mi primer podcast, ¿no? Cosas, por ejemplo, hace años, pero también tuve la suerte, ustedes tenían 5 años, tal vez no podían hacer su primer podcast, ¿no? Entonces eso no dice nada, pero la manera en cómo uno ve la realidad, cómo va adoptando, cómo pasan cosas que lees el futuro. Sí, decir esto se va a poner chido, vas a ver. Esto va a pasar cuando yo llegué a Inglaterra en el año 2002. Y yo llegué a Leicester, que es una ciudad en el mero corazón, ¿no? En las Midlands. Y me di cuenta cómo vivían las familias musulmanas por doquier. Y yo dije, wow, esto en 20 años Inglaterra va a ser musulmana. Sí, ¿cómo no pueden verlo? O es lo que quieren. Y ahora resulta que empiezan, ¿no? Deportaciones y ya empieza el nacionalismo otra vez a arder. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no aceptamos lo que vemos? Hay que ver, decía una amiga, hay que seguir la trayectoria del asteroide para comprender a dónde va. Por eso es fácil para mí, hasta cierto punto, predecir el futuro. Porque también le sabes a las ideas, ¿no? Y volvemos a la reflexión inicial, a lo mejor las ideas mueven al mundo, como decíamos. Y estoy abierto a las nuevas, aunque no sean las mías. Yo también siento que soy bueno para cachar, esto puede pasar, pero muy en el terreno de la política. Yo hago mucho análisis político, o sea, ya es una cuestión ya más profesional, pero casi siempre latino, la neta, también. Porque siguen la trayectoria del asteroide, o sea, te digo, solo hay que seguir la trayectoria. Y justamente la imaginación, en palabra original, era imaginatio, decía, me parece, Leviatán, ¿quién escribió Leviatán? Hobbes. Thomas Hobbes, ¿no? Dice en una parte, imagination is nothing but decaying sense, which means, la imaginación, o así la traduje yo, no es otra cosa, sino los sentidos degradados. Completando la realidad. Por eso siempre digo, el mejor ejemplo es el sordo no oye. Pero compone, ¿no? ¿Con qué compone? Si no yo. ¿Con qué? Con las matemáticas, ¿no? ¿Con qué compone? ¿Con la imaginación? Pues sí. Porque tiene que completarlo. Oye, ¿qué me digan? ¿Qué? O sea, ¿que mi hermana qué, güey? La manzana. O sea, está componiendo. Por eso dicen, el sordo no oye, pero compones la mejor expresión de lo que es la imaginación hobbesiana de la degradación de los sentidos. Eso es con lo que todo lo que no podemos comprender y ver de la realidad, lo completamos con la imaginación. Sí. Y por eso empezamos a inventar cosas que no existen, porque estamos completando la realidad. Pues está bien chido. Eso, entonces, cuando la tomas así, tú te das cuenta que la imaginación nos va a ayudar a completar. Y entonces, por eso soy un experto en disrupción y por eso tengo una agencia que se llama Idea Maestra, que le ayudo a dueños de negocios y líderes de organizaciones a lograr su propósito en la vida, alineado con el propósito de su negocio, alineado con su propósito financiero, alineado con su propósito vital y familiar. Y no es, que eres otro, como llaman Marilyn Cote, ¿no? Pues si quieren verlo así, pues Marilyn es su problema. Pero yo me apego a mis resultados. Y los resultados que son gente que, negocios, porque es parte de mi labor, más el ser el mundo más imaginativo de cómo me lo encontré. Entonces, pues les ayuda a que sus negocios sean mejores productos, mejores nombres. Vamos a organizar, vamos a crear esto, vamos a hacer una disrupción. Es decir, si la dona, bueno, ahora vamos a vender centros de donas, ¿no? Ya lo hace Dunkin' Donuts, ¿no? Ellos son los inventores del centro de dona. Bueno, antes se desperdiciaba, qué sé yo, güey, ¿no? Entonces, siempre hay lugar para un mundo nuevo. Y quien no lo entienda, morirá en el siglo anterior que le tocó vivir, porque es el que heredó y es el que los muertos todavía tienen en su poder. Hay que ser capaces de conectar con el origen. Y el origen es el misterio. Ese ente biológico rebelde que salió del mar.
que dijo otro mundo es posible, donde no comamos y caguemos en la misma parte donde nadamos. Allá afuera debe haber un mundo donde se cante, donde se respire, donde se vuele. Y se atrevió. Por eso mi inspiración está ahí, en el origen misterioso del ser humano, en el Chomspe, que creó un ente biológico rebelde por naturaleza. Por eso no tolero una falta de rebeldía, ya que estamos yendo en contra de nuestra naturaleza primitiva, que es creer y saber que aunque aquí parezca lo único y que tal vez al primer trilobite murió asfixiado, pero se el que le siguió aprendió desarrolló a respirar, branquias, ¿no? Y desarrolló, claro. Y un día ya cantaba en ópera en la Scala de Milán. Yo sí estoy muy de acuerdo con usar el discurso para estas cuestiones, de que también se me ha criticado, digamos, en ese sentido, y vale la crítica, ¿no? Valen todas las ¿cómo se dice? Todas las reflexiones, ¿no? que tienen los demás sobre uno. Yo creo que a veces valen más de la que uno tiene sobre sí mismo. Pero también me gusta mucho el discurso, por ejemplo, el de la filosofía para provocar. En este caso, pues, no sé, yo sí te adelanto aquí donde vivimos, aquí en Sinaloa, por ejemplo, sí de repente veo el ambiente cultural muertón y creo que se requiere de repente de una provocación para que los demás se animen a crear, a salir, a compartir. Y curiosamente, te diré que yo lo veo todo distinto. Fíjate. Y yo he vivido 15 años en Culiacán nomás, ¿no? Desde 2005 tuve una relación amorosa fantástica con una culichi, 10 años, y otros 6 años ahí también muy, muy buenos, ¿no? Con otra mujer increíble de Culiacán. O sea, para mí, mis últimos relación con el amor profundo ha estado en Culiacán, ¿no? En general. Chingón. Y a mí me encanta Culiacán precisamente porque culturalmente es vibrante. Sí, porque Culiacán los músicos de Sinaloa creen en su música. Y a diferencia, lo he visto de los creadores literarios, que no, pero también los hay, pero menos, pero casi en los músicos. Es donde yo veo que no les da miedo nada y van por todo, porque creen en su música, creen en su originalidad y lo ejercen. Y yo creo que la escena del sinaloense está muy viva, tienen gran talento. Lo único que es que hay que salir más. Sí. Y muchos lo hacen. Cuando salen sinaloenses a otras partes, triunfan y prosperan porque tienen mucho a favor. Porque es una cultura llena, es una cornucopia absoluta, Sinaloa, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero en eso está el poder. Entonces, yo la veo distinto. Hay mucha libertad. Yo creo que hay mucho valor aquí. Y lo único que los separa de esa manera de ejercerlo con poder es cambiar un poco el chip, más cosmopolita, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, sí. Sin perder raíz. Yo amo la cultura sinaloense, no hablo del narco, hablo la familia, la comida, los juegos, la lotería, o sea, conviven, saben ser familia y eso les da un gran poder. O sea, las familias son fuertes. Entonces hay que valorar, ¿no? La familia y esas cosas, pero pues no casarse con ello y mucho menos. Yo no creo que esté mal. Amo Culiacán, amo Mochis, amo Guasave. Son vibrantes, el Festival Navachiste. O sea, ningún estado de México tiene un festival como el de Navachiste. Eso es cierto, el Festival Internacional que va a cumplir 30 años, 30 por cierto, ahí mandamos un saludo a todos. Pero vas al Burning Man y entonces como es en Estados Unidos y está lleno de DJs ricos, pues ya, ay, wow, ¿no? No, sí, es más que nada lo que yo critico, que yo sí siento que de repente la banda, aquí en los Mochis más que nada, se inclina mucho por discursos muy superficiales, que entienden como cultura o que simplemente lo confunden así tangentemente, lo digo, con entretenimiento. Pues, y ahí es donde yo digo, ¿y tú qué haces aquí para cambiarlo? Pues precisamente el café filosófico. Exacto. Tratar de darle un poquito de profundidad, pues. Entonces, de repente, lo que te diría, ¿ves? Está más vivo que nunca, porque aquí estamos. Claro. El mismo entorno nos obligó un poquito, a lo mejor, pienso yo. Pues en todos lados se cuecen habas, diría, ¿no? Todos necesitamos de todos. A mí esa perspectiva me agrada, sobre todo en el sentido que decías. Ahorita retomando que decías de que a la gente dice que, no, pues que Milei está loco y la madre, o que ahorita en cuanto a lo que es la cultura, que tiende a ser muy superficial, decías tú. Sí, completamente. Me parece también que tenemos un rollo que no nada más es superficial, sino que tendemos mucho lo impersonal, tendemos mucho a poner adjetivos a las cosas, a decir de que, esto es así, no es de que a mí me parece, no, a mí me parece pura madre, eso así es porque yo digo a la verga. Y es de que no, güey, aguántalo, sí. O sea, podemos hablar de una forma más personal también y no pasa nada. Y ahorita que decías de que seguir el cometa,
justamente uno de los factores de cambio más importantes dentro de la terapia es aceptar a la gente como es. No decirle que, qué bueno que haces eso. De inicio la aceptación tiene que partir de una moralidad. No está ni está mal. Simplemente es. A partir de prejuicios. Es la costumbre. Sí. Eso también es interesante, Y, ¿no? y Partir de prejuicios. se vuelve personal, pues, o sea, un asunto en el que si algo no me gusta, a mí no me gusta, el problema es mío, o esta es mi opinión. Las cosas no son así, mi cuento no está chingón, a mí me gusta cómo me quedó, pues ahí es donde parten un chingo de diferencias, y que realmente cuando una sociedad se vuelve más personal y capaz de aceptar a sus propios miembros es cuando empiezan a cambiar. Porque ¿quién chingados lee cuando le dices ponte a leer? Y normalmente el que dice ponte a leer tampoco leyó. Sí, aparte, y aparte Nomás está, no quiere leer. O sea, sí. Sí, y que dices de que el que no es rebelde va en contra de su naturaleza, pues sí es cierto. O sea, cuando a ti te dicen que hagas algo, tienes algo que se llama reactancia psicológica, que ya no quieres hacer lo que te acaban de decir, aunque tú quisieras hacerlo previamente. Y pues sí me hace bastante sentido. Y justamente me parece complicado, ¿no? De, no hacer lo que te dicen. Entonces, ¿por qué le estamos diciendo a la gente que se ponga a hacer algo con la cultura? Claro. O sea, ¿a dónde estamos yendo? Si queremos generar un discurso distinto, ¿por qué no creamos con la misma cultura que tiene aquí la gente? Pues hacer un trip ahí que no sea incompatible. Ahorita justamente ando trabajando en un taller, ¿no? Que fusiona el cuento urbano con el cuento ya más formal y la madre. De ahí tengo un planeado de título que tiene que ver Borges con la rata con Tiner. Pero justamente para eso, para integrar la cultura que ya tenemos aquí con que la gente vea, pues, ¿no? que no es tan distinto lo universal con lo particular. Pues. Eso está muy chingón. Y creo que también es mi punto. A lo mejor no lo tenía tan consciente hasta antes que lo mencionara Alan, de que yo creo que no hay tanta distinción, digamos, entre aquello que consideramos acervos culturales, por decirlo, y la cultura popular. Sí, o sea, está expresado en todo momento. Y mira, se los voy a poner en el ¿no? ejemplo clásico, que es: vamos a las pirámides y reconocemos el valor de las culturas que las construyeron, pero no de las que las habitan ahora. Yo vivía en la comunidad indígena de San Jerónimo Tulija, hice mi servicio social en una prepa zapatista, estuve ahí 8 meses en la selva lacandona. Entonces, pues eso aprendemos otra vez, la cosmogonía que tiene la parte del tiempo y tal. Y entonces, como y como llega, no, hay que más cultura, ¿no? Y vamos a enseñar los pensamiento grecolatino. O sea, y entonces el problema es que se nos olvida que justamente, ¿no? Eso que volvamos a alta cultura. Pero sí recuerden que hay una palabra que es truculenta, que es la sofisticación. Sofisticado lo hemos llegado a confundir con fifí, ¿no? Pero sofos, ¿no? Saber. Alguien sofisticado es un pensamiento que tiene una estructura y una epistemología. Entonces, ser una persona sofisticada quiere decir que el conocimiento está atravesado por esa estructura y ese rigor. No todos tienen esa sofisticación. Esa es la labor de la divulgación, pero pues no todos queremos que piensen eso. Y por eso podemos reconocer a Borges, pero no a Alan. Porque tú qué vales, ¿no? Sí, Borges sí, tú no, ¿eh? Sí. ¿Por qué no, güey? O sea, ni me han leído y ya te leen, no vales para pura mierda. Se cree Borges el güey. Se cree Borges, pinche güey, mamá. O sea, bueno, okay, entonces, pero Borges se enfrentaba también a su propio mundo, ¿no? Donde lo pusieron de inspector de pollos ahí por andar en contra del gobierno. Y ¿no? algunos lo consideran ultraderecha, curiosamente, ¿no? Malamente. Y supongamos que lo fuese. O sea, ahora también ahora también el color de tu partido, la obra, el hombre o la mujer que la escribe o sea, ya son categorías. Pero lo que yo digo es, hemos recibido una gran herencia del ser humano y está ahí para nosotros, para tomar lo que querramos, la gastronómica, la ingeniería, el arte. Tenemos recursos, herencia de gente que ya creó y trabajó para que tengamos esta cornucopia de hoy. Creo que hay que hacer que valga la pena y creo que más que decirle a los demás qué deben hacer o si no hacen cultura, es empezar a trabajar, como dicen ustedes, tú tienes tu taller, tú estás en esto, pero no basta. Hay 365 días, 24 horas y eso solo en el calendario gregoriano y hay un chingo de calendarios. Así que en la oportunidad del instante creador es a cada instante, aunque parezca una reverenda estupidez. No, es decir, no, para nada. Tenemos aquí el control del destino de la vida misma. Eso. Y la podemos utilizar con solo la magia de la palabra. Y a partir de hoy, entonces yo te digo, oye, tú eres mejor que Borges,
tú vales más que Schopenhauer. Mira, no seas mamón. Entonces yo les diría, son los primeros en descreer de sí mismos. ¿Cómo van a lograr que creamos los demás? Entonces yo te digo, me creo más que Borges, no. Me creo quién soy. Y voy a decirlo con toda la verdad y pasión posible, con todo el rigor que yo tenga, pero sobre todo entendiendo que es para que los demás lo reciban, no para que yo suelte mi ego. El milagro está en el espectador, en cualquier obra de entretenimiento o arte. Si tú comprendes eso, transformarás el mundo, si eso es lo que realmente te interesa. Fíjate, y al principio mencionaste eso, ¿no? Que para ti poesía es más creación, ¿no? De repente, porque pues existen estos... Yo veo mucho ese discurso ya modernamente, ¿no? Ya me voy a poner técnico malamente cuando estás criticando precisamente. No, al contrario, la técnica es fundamental. Sí, de hecho, de ahí viene el concepto, ¿no? Mucho de lo artístico se viene de ese concepto aristotélico de tecné. Es fundamental y es como para el rigor. Llevar algo exactamente a otro nivel que los demás no pueden llevarlo. Pero ¿no? es turbina, no peso. Ya, claro. La tecné está a favor, no en contra. Sí, completamente. Yo creo que lo que dice ahí con la tecné es que cualquiera puede ser un artista siempre y cuando sea clavado, ¿no? O sea, siempre y cuando domine ya una técnica, vaya, en otro nivel. Ni siquiera eso. ¿Tú crees que no? Pues es que no, o sea, ¿por qué? Supongamos que sí, ¿y qué más da? Exacto. Es una categoría no es ni bueno, de discusión baladí. O sea, que haga su arte y si funciona, adelante. Lo que queremos es creación, no categorías taxonómicas de la gente. Yo quiero rescatar dos ideas. El poeta menor, el poeta mayor, el ganador del premio, la becada, el radical, la feminista, el heteronormado. O sea, aguanten. Nos reduzcamos a la profundidad del ser humano a unas cuantas palabras. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso y rescato dos ideas. La cuestión de la autenticidad, creo que eso siempre lo promovemos. O sea, nuestro discurso nos gusta. De hecho, tan es así que pues yo creo que en el capítulo de existencialismo, al menos fue uno de mis puntos ahí cuando platicábamos, que creo que sí falta mucha autenticidad en el mundo. Eso sí, yo sí quisiera decirlo. A lo mejor lo digo porque me falta a mí, no lo sabría decir. Pero eso es una cosa que sí rescato. Y otra cosa que también rescato, que quería dar a entender al principio, es que, y tú lo dijiste muy bien, yo pienso que ya cuando lo ves desde una perspectiva muy amplia, es muy difícil ver las fronteras entre lo que es arte, ciencia, filosofía. Es que no la misma cosa, ¿para qué las ponemos? Pues solo para hacer más fácil su comprensión y su estudio. Hacer un análisis. Pero la realidad es, lo decía en una obra de teatro que hablaba sobre Santana, que era un musical que había en Puebla en compañía de teatro, y decía, sale Santana cantando al palco y dice algo así como: el que hace como que gobierna este azar ingobernable. Okay. Se me cayó la boca. Ahí está la teoría política. El que hace como que gobierna este azar ingobernable. Se me hizo una frase espectacular. Me puse hasta chinito cuando lo vi. Tiene mucho. Y Santana, o sea, desde ¿no? El que hace como que gobierna este azar ingobernable. ¿A qué le suena? Hola Rochamoya. Hola Sheinbaum. Hola Trump. Hola quien quieran. Exacto. Están haciendo como que gobiernan el azar ingobernable porque llegó que llega el COVID y ahora cambió todo, ¿no? Y que si no, que alguien lo soltó. Entonces lidia con ese azar ingobernable. Entonces tienes que, claro, ¿para qué dices? Porque si no se vuelve un caos. Sí. Más no lo es ya. Exacto. Simplemente que convenimos en aceptar que verde siga y rojo no. Es un principio civilizatorio, y lo dijo Ortega y Gasset. Civilización es voluntad de convivir. Es decir, de aceptar las normas para poder todos no estrellarnos al pasar, o uno y uno, ¿no? Cuando van los coches ahí. Cuando no hay respeto cívico mínimo, como pasas tú, luego yo, paso tú, pum, chocan. Sí. O sea, es decir, a esta altura, aquí afuera, es decir, 2025, Mochi, Sinaloa, Nueva York, Bergen en Dinamarca, en Oslo, en Noruega. Todos chocamos porque no tenemos educación. Bueno, cuando nos civilizamos. El problema de esas civilizaciones ultra educadas es que viven para la norma. Y cuando vives para la norma, pierde sentido el bios y el ethos de las culturas y de los pueblos. Entonces, bueno, yo nada más les digo, miren, yo soy un poeta rupestre, primitivo, pero muy conectado profundamente con el ser humano, con su origen, con la herencia magnífica que recibimos de todas las personas que ya estuvieron aquí y nos lo han legado. Y me gusta asombrarme, me gusta creer que hay muchas cosas nuevas siempre.
pues obviamente quien dice que no hay cosas nuevas, si no habría pizzas, no habría aviones, no habría nuevas teorías. Sí, es lo mismo, el ser humano, la condición humana es lo que no cambia. Ok, entonces no nos separemos de ella, no la neguemos. Entonces dirías que, por ejemplo, es como poesía escéptica, pero escéptica de las formas que hemos estado estableciendo, no de la vida, ¿no? Sí, más que poesía escéptica, diría, mantengamos intacta la rebeldía más rebeldía que escepticismo. La rebeldía biológica que nos sacó del mar, del misterio del Chonspe. A ver, ¿dónde nos lleva? A esto. La curiosidad innata. Entendamos que hemos sido, heredamos la magia de la bestia. ¿Y qué vamos a hacer con ella? Por eso, como escritor también de televisión o cine, pues hay que hacer valer cada segundo. Me comentó cada segundo. Me comentó Jorge, ¿no? Que también escribes series, ¿no? Sí, escribo series, reality shows, ¿no? También estamos ahorita preparando 4 películas. Vamos en eso, sí. O sea, para mí escribir es muy fácil. Para mí crear cosas nuevas es muy fácil. Pero no porque tengo un gran talento, sino porque aprendí a aceptar que era posible. Y decía mi maestro Carlos Montemayor, que fue el que tradujo Carmina Burana, ¿no? Al español, un gran intelectual que ojalá conozcan, y es un gran escritor mexicano. Me dijo en una entrevista en Canal 22, y yo lo llamé el método TPL, que es el método todo puedo lograr. TPL, sí. Y dice, hablando del canto, y decía, en principio toda aquella persona que puede hablar, puede cantar. Porque el principio del canto es la voz apoyada. Pero primero tiene que desearlo y después prepararse para ello. Y entonces yo aprendí eso de mi maestro. ¡Ay, qué buena frase! No, yo lo incorporo a mi vida. Y entonces sé que todo lo puedo lograr, pero si no lo deseo verdaderamente, entonces no lo voy a lograr. Entonces me preparo para ello. Y si me da hueva prepararme para ello, entonces no lo deseo. Y entonces no lo busco, porque sé que no está en mí. Entonces, si solo realmente eres congruente con lo que deseas, porque siempre que los pongo a prueba cuando hago mis asesorías o mis consultorías, les digo, a ver, cuéntame qué amas, ¿no? Esto y lo otro. ¿Y por qué no logras esto y no tienes esto y aquello? Bueno, entonces no lo amas tanto como dices, porque cuando tú amas algo apasionadamente, vas por ello, aunque se te vaya la muerte y la vida en ello. Es única verdad de toda nuestra vida que estamos aquí, que nos escuchan. Cuando deseamos algo con fervor, nada nos detiene. Entonces lo importante es ser congruentes con lo que deseas. Muy humanista. Y prepararte para ello, ¿no? Ser auténticos, ¿no? Y llamaría genuino. La palabra que yo buscaría es genuino, okay. Porque es ser fiel a tu principio. Por eso digo, incito al descubrimiento de la genialidad. Cada quien es un genio. No confundamos con virtuoso, por eso les digo las palabras, hay que dominarlas. No, el genio Mozart, no. Virtuoso Mozart. Sí, eso me ha parecido bien genio chido. También. Que nunca has abogado, digamos, por la banalización de la palabra, al contrario, ¿no? Esto es poderoso. Poderoso. Y has comentado muy bien, por ejemplo, de que no se trata de que sea poderoso en el sentido de que, si lo manifiesto porque lo digo, me va a venir como por magia, ¿no? Nunca es. Claro, y desde el tono, porque si yo te digo pinche mamón. Sí, ¿no? ¿Qué? Así te digo pinche mamón. Porque si escucho. O si te digo pinche mamón. Sí, claro. No, ya cambió, güey. O sea, entonces pinche mamón tú, ¿no? Pues tu mamá, no la tuya. O sea, ya se convierte en una escalada, solo porque el tono no era el correcto. ¡El tono! No me hables así, entonces, cabrón. ¿No? Así como, cabrón. Sí. ¿Verdad? Dices, entonces, o sea, ¿cómo no va a ser complejo y sutil ese pinche instrumento que podría provocar que ahorita pasemos de amigos a enemigos y a matarnos? Solo por una cosa que yo diga y en tono en que la diga, o ustedes. A menos que seamos gente razonable e inteligente, si prefiramos el diálogo, ¿no? Que es como creo que somos. Pero se dan cuenta, claro. ¿No? O sea, que como dicen, ¿no? Suéltate una mentada a la Virgen el 12 de diciembre. Ahí enfrente de todos. ¿Saldrás vivo? Claro. Entonces, sí, ¿verdad que? A ver, dile 5 por 1, 1 por 5. Es decir, claro. Eso, el lenguaje importa hasta en dónde estés. En el tono, quién lo diga y a quién se lo diga. Si no entendemos esa sutileza y esa sofisticación de la comunicación, pues estamos perdidos. Por eso no avanzamos, por eso no logramos lo que queremos, por eso la gente no nos hace caso, no nos salen como queremos. Queremos que este podcast lo escuchen 100,000 personas. ¿O qué? Es muy fácil, güey.
pero hay que querer desearlo. Claro. Y luego prepararse para ello. Yo quisiera cerrar con la pregunta, por ejemplo, ya me voy a poner ahí filosófico, ¿no? Para cerrar. Las personas asociadas, digamos, a esta cuestión de lo que se denominó como el giro lingüístico en filosofía, que es ahí mediados del siglo XX, decían algo que ahí que medio me suena parecido, ¿no? Dicen ellos que realmente los problemas metafísicos no son tal cosa, sino que son problemas del lenguaje. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Qué te surge, ¿no? Cuando se dice eso? Los problemas metafísicos en realidad no son un problema sobre Dios o sobre la realidad, son problemas del lenguaje, que el lenguaje no nos alcanza, como decía Alan hace rato, para hablar de tanto que está ahí que de repente nos... Ok, supongamos que el lenguaje no nos alcanza. ¿Qué facultad tiene el lenguaje cuando se enfrenta a eso? Inventa una palabra. La imaginación. Inventa una nueva palabra. Inventa una nueva manera de mirar. Inventa una nueva manera de unir cosas impredecibles, que se le llaman surrealismo, pero es una manera de buscar. Uh-huh. Entonces, yo lo que diría, no es un problema de lenguaje, es un problema de imaginación. El lenguaje es la solución, no un problema. O sea, no es un problema, es un problema de la epistemología, que en sí mismo es una enfermedad del lenguaje cuando se le olvida su función, que es la comunicación, no la introspección ególatra de nuestras lecturas, que es lo que la mayoría de filósofos, escritores hacen, y por eso has leído esto, has leído tal, y te desprecian si no has leído tal. Bueno, pues no he leído tal ni tal, pero escríbete una línea convincente, emocionante, inspiradora. Y dices, a mí no me inspira tu literatura. Bueno, no, pero otros sí, me queda claro. O sea, yo sé lo que soy capaz de lograr, porque lo he hecho. Soy consciente de mis resultados. Aparte, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Como dicen ahí. Más bien, yo te diría, todos estamos obligados a lo imposible. A lo que no estamos obligados es a criticar al otro por la búsqueda de esa imposibilidad. Claro. Eso es lo que no se debe hacer. O sea, no debemos limitar al otro de su búsqueda. A veces también sirve. Entre más me dicen no sabes, estás bien pendejo o no tienes idea, más me da fuerza también. Me acuerdo necesitas un poco de eso. De una frase, no recuerdo si, creo que fue de Freud, de hecho, que decía que... ¿cómo decía la pinche frase? Decía, que aunque la felicidad sea algo imposible, no significa que debemos dejar de buscarla. Creo que era de Freud, El malestar de la cultura, por ahí lo leí. Que sí es cierto, pero eso son truculencias del lenguaje. Es lo que son juegos del lenguaje. Sí. La felicidad es un juego del lenguaje. Y es lo que dicen también los filósofos estos del giro lingüístico. Pues ahí todo es un juego ahí que nos tiene enmarañados. Realmente no existe. Bien dice solo una ordenación de palabras, ¿no? ¿Tú quieres decir algo? Sí, yo creo que Lanton... Tal vez coincido parcialmente en que el lenguaje no es para eso, porque creo que realmente el lenguaje no puede explorar eso. No porque no sea para eso como tal. O sea, no es como que, no, es que no lo uses para eso, sino porque pues, que el lenguaje no puede. Es una herramienta incompleta, imperfecta, que me gusta mucho. Pero pues la neta, no puede salir una herramienta perfecta que lo abarque todo. Si nosotros como seres humanos no podemos abarcarlo todo. Es el principio de proporcionalidad, pues. Si nosotros no está la capacidad para hacer eso, no puede ser de nosotros una herramienta capaz de hacer eso. Son las limitantes de la experiencia. Si yo no soy capaz de explicarte mi experiencia, o sea, de formular una manera de hacerte llegar lo que yo estoy viviendo, lo único que voy a hacer es algo aproximativo, que es lo que me parece que es el lenguaje. No te puedo hacer llegar lo que yo estoy viviendo, te puedo hacer llegar una semejanza y tú lo vas a interpretar en base a tus vivencias. Pues tú no entiendes lo que es yo ahorita estarte viendo, pero tienes una noción más o menos de cómo ha de ser estarte viendo. Me parece que el lenguaje tiene bastantes limitantes, principalmente ese. Me parece que lo maravilloso es la conciencia en todo caso, si es que tal cosa existe. La capacidad de formular ideas, de pensarlas, de sentirlas por dentro, y que no todo es un juego de lenguaje, sino que la felicidad es algo orgánico. O sea, estoy produciendo cosas ahí en la chompa, estoy viendo tal vez imágenes en mi cabeza. Me parece que es un poco más complicado y que transmitir esa cualia acaba siendo algo que tal vez en este momento no tenemos idea de cómo se hace, y el lenguaje se ha demostrado insuficiente a lo largo de miles de años. Y fíjate cómo es la vida, ¿no? Y yo veo totalmente distinto. Uh-huh. ¿Por qué razón la veo distinto? Porque ¿en qué estoy de acuerdísimo contigo? Claro. Me fascina que estemos en desacuerdo. Tiene le llamamos imperfecto, pero acuérdate que estás usando conceptos para conceptualizar lo inconceptualizable. Uh-huh. Sí. Es decir, la perfección. Esa es una búsqueda estética, la perfección. Uh-huh. Por lo tanto, una trampa coloquial de la cultura.
En este caso voy a lo teleológico. ¿Cómo? Voy a lo teleológico, pues hacia la función que tiene que cumplir. Pero esa misma ya es una categoría del pensamiento de creer que debe cumplir una función. Eso es un condicionamiento social que ya es muy evolucionado es mucho más nuevo que el lenguaje, esa concepción. Yo lo que digo es, y lo dijo Maturana también, y era eso, ¿no? Dices, tú pones a hablar o sea, que ese lenguaje es un logro evolutivo. Sí. Completamente. Y como logro evolutivo no puede ser imperfecto, es perfecto. Pero no está hecho para la perfección. Lo perfecto y lo imperfecto son categorías de lenguaje. Es como tiene que ser, ¿no? Sí, no caigamos en la trampa. Pues están las deformaciones genéticas, salen porque sí, de la nada. Pero eso, como tú ya les llamas deformaciones genéticas, ya estás poniendo una categoría cultural de pensamiento. ¿Qué tal si les llamamos expresiones diversas de la naturaleza? Pues que se puede entender que, por ejemplo, la vida porque tiende a preservarse. Porque los pollos, los hay. O sea, es la naturaleza de su experimentación. Experimentándose a sí misma, ¿no? Y ahí les va esto que siempre me sacrifican, pero me encanta provocar. Que digo, y eso está para echarnos otro podcast, ¿no? Al final eso. Que siempre digo eso. Ya lo olvidé, maldita sea mis neuronas muertas, pero bueno, ya lo olvidé, perdónenme, a ver si lo recuerdo ahorita. ¿De dónde veníamos? No, recuérdenme rápido. ¿De dónde veníamos? Estamos hablando del lenguaje, tú dices que es una herramienta perfecta. ¿Qué dijiste ahorita? ¿Cuál fue lo último que dijiste? No, lo olvidaste. Bueno, eso es todo, amigos. Se perdió, adiós. Entonces, bueno, y les iba a decir algo por lo que... pero estamos hablando de que... Iba a tirar una bomba aquí, Que la naturaleza se está experimentando en sí misma, ¿no? Ya, no, que dicen, no, que el ser humano ojalá se extinga porque va a acabar. Yo les digo, oigan, a ver, o sea, somos naturaleza, ¿no? Sí. Completamente. Gaia. Y si la manera en que la naturaleza se experimenta a sí misma y se salva de seguir probando una manera es crear seres inteligentes que la destruyan o destruyan esa manera de sentirla, porque tal vez la vida como la conocemos en el planeta es una anomalía. Dices, no, hay muchas vidas allá afuera. Bueno, pues supongamos, pero aquí ahorita lo que hemos visto no se ve. Es una anomalía. Bueno, esa anomalía la está corrigiendo la naturaleza con bombas. Es un ejemplo, ¿no? No digo que lo sea, pero es una manera de verlo. Porque, ¿por qué nos separamos? ¿Por qué cuando convertimos el fierro en micrófono le llamamos material? En fin, entonces, como cierre es, no se dejen convencer por las categorías. El lenguaje es perfecto porque nos faculta la posibilidad de recrear lo que él necesite. ¿Para qué? Para comunicarnos, para ayudarnos a vivir mejor y para seguir aquí experimentando la naturaleza a sí misma. Ok, ¿Quién sabe, no? Cierro ahí, pues muchas gracias por todo, con un mensaje totalmente contrario, pero muy agradecido sobre todo porque me permite organizar mis ideas, escucharte. No, un lujo. Muchas gracias. Justamente, no sé apenas las categorías que existen, pero inventen nuevas categorías. Hay una infinidad de posibilidades y el lenguaje es tan imperfecto que por eso necesitamos ir inventando más. Si fuera perfecto ya no habría nada más que hacer. No, pues desde mi perspectiva, claro, ¿no? Respeto la tuya. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, que al final pues se trata de pasárnosla bien, sembrar en los demás el pensamiento. Completamente. Acelerar la ardilla y decir, no importa lo que tú pienses o lo que yo piense, sino cómo juntos eso nos ayuda a que de aquí salgamos a un mundo mejor. Es lo que siempre digo. Un mundo mejor significa un lugar donde, claro, tu experiencia vale tanto como la mía, mi hermano. Tanto. Entonces, tal vez tienes razón, tal vez tengo razón, tal vez la tienes, pero tener razón no importa. Lo que importa es que sentamos a platicar en lugar de atacar. Y eso ya es cambiar el mundo y pensar un poco. Gracias por su tiempo y por invitarme. No, al contrario, gracias a ti. Y la neta, de lujo aquí el invitado. Y pues aquí cerramos con esto. Yo creo que pues dar las gracias obviamente a la audiencia por escucharnos otra vez en nuestros delirios. Gracias. Estuvimos con el poeta cósmico en este caso. Cosmiqueando a gusto. Cosmiqueando. Y pues aquí les dejo los enlaces también de su obra para que la puedan adquirir. Y pues cualquier cosa, pues estamos a la orden como siempre. Nuestro Instagram, Patreon y Facebook. Pues es cierto, también están acá abajo en la descripción. Café Filosófico LM. Y pues ya creo que aquí la dejamos. Dónenle a los compas, porque si algo no es una categoría imperfecta, es el dinero para producir. Así que bueno, venga, dele. Se necesita. Gracias, compa. Muchachos, un lujo. Muchas gracias. Un lujo, de verdad. Igualmente. Ahora sí, hijo de la chingada. Ahora sí, puto.